En nuestras clases lo que vamos a hacer es tener unos minutos para charlar las cosas que hayan quedado del encuentro anterior o mismo de la bibliografía que tenían que leer, ¿sí? A ver, mi sugerencia, chicos, como se habrán dado cuenta, esta segunda parte tiene mucha bibliografía, entonces ustedes tienen dos alternativas. Una es no leerla, dos es leerla, tres alternativas. Dos es leerla toda la semana antes del parcial, que se van a volver locos y se van a quedar con dudas. O la tercera alternativa, que es la que les recomiendo, es que lo vayan leyendo a medida que van pasando las clases. ¿Sí? Y las dudas que haya me van planteando. Entonces, ¿qué dudas tienen? Aprovechen y planteen. Y si no, hoy continuamos. Sí. Profe, ¿el tipo de cambio real bajaba cuando subía la inflación? Claro, por la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del tipo de cambio real, Simón? O quien quiera ayudar a Simón. ¿No era tipo de cambio nominal por precios internacionales sobre precios locales? Muy bien, exactamente, muy bien. Simón, leete el parte 1 de Damil, que vas a ver bien la fórmula y se analiza el tema de cuáles son las unidades. Hay un apartado especial en la parte 1 de Damil que analiza esto. Entonces, y cuando sube la inflación, y por ejemplo en un contexto de estabilidad del tipo de cambio nominal o de subas menores del tipo de cambio nominal respecto a la suba de la inflación, eso hace que caiga el tipo de cambio real, que es lo mismo que decimos que se aprecia el peso, se aprecia la moneda doméstica. En contraposición, cuando sube el tipo de cambio real, lo que está pasando es que se deprecia la moneda doméstica, se deprecia el peso y se aprecia el dólar, en ese caso, respecto al peso, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué hablamos de depreciación y no de devaluación? En general utilizamos la palabra devaluación cuando estamos hablando de un tipo de cambio fijo, ¿sí? En el 1 a 1, cuando el 1 a 1 pasó a 1,40 y después se soltó la paridad cambiaria, eso fue la devaluación, ¿sí? Cuando hablamos de un tipo de cambio flexible o una flotación administrada como la actual, hablamos de depreciación. Son palabras muy parecidas, pero bueno, estrictamente hablando en términos económicos, la depreciación y la apreciación sirven para hablar de tipos de cambio flexibles y la devaluación y la revaluación sirven para hablar cuando estamos hablando de regímenes de tipo de cambio fijo, en los cuales, recuerden, la autoridad cambiaria define una paridad. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Bien, yo subí la bibliografía, no sé si la pudieron ver, estaba correctamente subida en campus, y el PowerPoint también. Así que ahora vamos a continuar con PowerPoint de la clase 2. En realidad me quedó una cosita que les quería compartir de la clase 1 que no lo terminamos de ver. Se lo voy a mostrar, una filmina. Que era esta. Esta era. Este es un trabajito mío que publiqué en una revista acá académica, en lo cual lo que muestro es, en la línea negra es el tipo de cambio real de Argentina, ¿sí? Es el multilateral, no es solo con Estados Unidos, sino con todos los socios comerciales ponderados por cuánto representa cada uno de estos socios en el comercio exterior de Argentina. Ponele, si Brasil es el 20%, bueno, el tipo de cambio real bilateral con Brasil es el 20%. Si Estados Unidos es el 10%, y así sucesivamente se va construyendo el multilateral, es decir, contra todos los socios comerciales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo entre, por ejemplo, el 2007 y el 2000,
¿qué es esto? El 2012, el 2011, el tipo de cambio real argentino se aprecia. Esta es la devaluación del 2012 y la del 2014. Después vuelve una tendencia de apreciación 2015, 2016 y 2017. Acá acuérdense que en algún momento estuvo el 35%. Este salto del 2014 y 13 es cuando se aplicó el 35% de la tarjeta de crédito en su momento, en el 2013. Por eso en el 2016 el tipo de cambio real se aprecia a pesar de la devaluación, pero como se devaluó y al mismo tiempo se eliminó el 35%, eso significó una pequeña caída. Y después ya sí, la devaluación del 2018, que te impacta una suba del tipo de cambio real. Pero bueno, fíjense, lo que digo es cómo, o sea, eso es el tipo de cambio real. Y por otro lado, las columnas son una estimación que yo hice en función de una metodología que está ahí expresada en el trabajo este que les mencionaba, de cuánto gastaban los turistas argentinos en el exterior en ropa. Y fíjense cómo fue creciendo año a año y solamente cayó en el 2014, fruto de la devaluación, y un poquito de vuelta en el 2018. O sea que acá hay una relación inversa, ¿sí?, entre tipo de cambio real y importación de ropa vía turistas argentinos en el exterior. Y lo que estamos hablando acá es esta relación de precios que yo les comento, de que cuanto más fuerte es el peso, más apreciado está el peso, más conviene comprar bienes en el exterior. Y viceversa, cuando el precio se deprecia, tiene menos poder adquisitivo, medido en bienes del exterior, por ende no me conviene comprar tanto. Era simplemente eso, como para que ustedes vean puntualmente con un producto en particular. El trabajo llegaba hasta el 2018, esto podría llegar a actualizarlo, bueno, después tuvo la pandemia, difícil, pero bien. Eso es lo que le quería mostrar, esto ya se los había mostrado, esto se los había mostrado también. Hoy estamos en un superávit más o menos del 1% en términos del PBI. Bien. Pero lo que yo les planteaba es que independientemente desde mi punto de vista, este fue el gran problema de la macroeconomía argentina de la última década. ¿Sí? Los sucesivos superávits, los sucesivos déficits de cuenta corriente, incluso creciendo muy fuerte desde el 2015 en adelante, que tuvieron como contrapartida un proceso de endeudamiento externo muy importante. Entre el 2010 y el 2015, de pérdida de reservas internacionales. ¿Sí? Y eso es lo que para mí termina, es lo que justifica la explosión que inicia la corrida cambiaria en abril del año 2018. Bien, hasta acá esto era del encuentro anterior. ¿Sí? Yo ya acá tengo una nueva presentación. No sé si alguien quería hacer alguna apreciación, decir algo, o si no empezamos con el encuentro de hoy. Yo quería preguntar por los tipos de cambio, porque recién usted mencionó que el tipo de cambio multilateral le dio una definición específica y quería preguntar si la podía volver a repetir. Sí, claro. En general, cuando hablamos de tipo de cambio, bueno, ya entendiste la diferencia entre el tipo de cambio nominal y el real, ¿sí? El real es el que verdaderamente importa, porque lo que nos grafica es si la producción argentina de bienes y servicios está más barata o más cara en términos relativos con lo que pasaba antes. O sea, sí, es una medida que te sirve para graficar el tiempo respecto a la producción importada. Un primer indicador del tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal, muy probablemente vayan de la mano, pero también dijimos que, como bien mencionó el compañero al principio de la clase, también la suba de precios es otro de los indicadores de lo que puede estar pasando con el tipo de cambio real. Bien. Una vez dicho esto, lo que digo es, en general, nosotros analizamos, si se quiere, el tipo de cambio real, decimos, bueno, sube 10% el dólar, entonces sube el tipo de cambio real. Bueno, pero ese es solamente, digo, con respecto al dólar estadounidense. Entonces, tampoco es del todo correcto tomarlo como un parámetro. ¿Por qué? Porque puede ser que suba 10% el dólar, pero que en Brasil el dólar se esté apreciando. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, el peso argentino sube 10% con el dólar, o mismo puedo decir, bueno, pero también el real también se deprecia con respecto al dólar. Entonces ahí la depreciación del peso argentino no es tan alta. Por eso se construye lo que se llama el tipo de cambio real multilateral. En vez del bilateral contra un solo país, vamos incorporando otros países en función de cuánto Argentina comercia con ellos. ¿Sí? Entonces, es la misma fórmula, solo que la que habíamos visto, por ejemplo, para Estados Unidos, lo vamos a multiplicar por el coeficiente de cuánto representa Estados Unidos en el comercio exterior. Entonces, ponerle que sea el 10%. Después le agregamos a eso la misma fórmula, solo que en los precios, el tipo de cambio, ponemos el tipo de cambio real, perdón, el nominal, peso real, por la inflación de Brasil dividido la inflación argentina. Después le sumamos China. Bueno, la relación, la competitividad entre peso yuan. Bueno, por la inflación de China dividido la inflación doméstica. Y así sucesivamente. Se entiende un poco más y de esa forma, de hecho, eso lo hace el Banco Central y todos los días lo informa. Y de hecho, si quieren se los muestro, porque justo ayer lo estuve elaborando. Tenemos una relación un poquito más... un poquito más fehaciente sobre lo que está pasando con la competitividad cambiaria de Argentina. ¿Sí? Acá si ustedes se meten en el Banco Central, van a poder bajar este Excel, si quieren les muestro cómo hay que meterse. Van a estadísticas, y acá dice índices de tipo de cambio real multilateral. ¿Sí? Y acá ponen descargar la serie histórica, y tienen este archivo. Que fíjense, acá está el tipo de cambio real multilateral de Argentina desde el año 97 en adelante, y después acá tienen todos los bilaterales, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, digamos, los principales socios comerciales, si se quieren. Entonces, si quieren, miremos así. Vamos a darle un poquito más cerca para no confundir tanto. Veamos el última década. El tipo de cambio real multilateral. Esta es realmente la competitividad cambiaria de la economía argentina y veámoslo solo contra el dólar. Todas las diferencias estas son lo que pasó con el resto de las monedas respecto al dólar. ¿Sí? Entonces fíjense cómo, por ejemplo, acá se da vuelta. Antes uno estaba por debajo y otro ahora está por encima. Eso significa que probablemente el dólar se esté depreciando respecto al resto de las monedas. Pero no importa. Entonces, yo digo, acá está, a ver, miren. Acá, a ver, no está el año 99, porque si no les ponía desde... vamos a hacerlo. Les voy a mostrar la devaluación del real. ¿Se acuerdan de cuándo fue que se devaluó el real? En el año 99. 98, 99. ¿No fue con la crisis de tequila, después del tequila? No, el tequila fue diciembre del 94. A ver. ¿Y dónde me quedó la otra serie? ¿Qué hice? ¿Y cuál fue la crisis del 98? No, hay un año que en el 99 se devalúa, no me equivoco. Fíjense, acá está. Miren. Y sin ver las referencias les digo cuál es el multilateral y cuál es el dólar.
contra el dólar venía parejito, ¿sí? Es el naranja. Y el multilateral pega una caída acá en el año, no puse la referencia a los años, pero esto debe ser el 98-99, cuando se devalúa el real respecto al dólar. Entonces, como se devalúa el real respecto al dólar y Argentina mantenía una paridad cambiaria fija contra el dólar, cae el tipo de cambio real multilateral. ¿Sí? Esta es la devaluación del real del 99, que si quieren lo podemos ver estrictamente en qué año fue. Y nos sacamos la duda. Pim, 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 pim. Acá está. Diciembre del 98, enero del 99. Esa es la devaluación del real. Fíjense cómo el bilateral con Brasil cae muchísimo, se aprecia la moneda argentina respecto al real, todos los argentinos en el año 99 se fueron a veranear a Brasil porque se devaluó mucho el real y Argentina mantenía la misma paridad con el dólar, ¿sí? En el 1 a 1. Fíjense que no se modifica el bilateral con el dólar. Pero bueno, cuando lo ves el multilateral, esa devaluación también provocó una caída del tipo de cambio real multilateral de Argentina. Nada, es esa pequeña sofisticación. Sí, pero bueno, ahora ustedes que están estudiando macro 1, está bueno que lo puedan tener en claro. Bien, ¿quedó más claro, compañero, el que preguntaba? Sí, gracias. No, por favor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos al encuentro de hoy. Bien, recuerden que para esta primera semana seguimos trabajando con el texto de Mario Damil, parte 1, con estos dos capitulitos del manual de economía de la UNAG, que todas estas cosas también están bastante bien explicadas, y con el péndulo argentino de Marcelo Diamant, que va a ser un texto que es muy valioso a la hora del parcial, de sacar preguntas. El parcial va a tener una parte práctica, más de grafiquitos y mover las curvas, y una parte teórica, además de responder preguntas de tal autor que dice respecto a tal tema. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es retomar el modelo keynesiano simple que habían visto con Gonzalo para la economía cerrada, y lo que vamos a hacer es incorporar el comercio de bienes y servicios respecto al resto del mundo. Continuamos utilizando el supuesto de que no hay movimientos financieros, ¿sí? Por ahora no vamos a analizar lo que pasa en la cuenta de capitales financieras, solamente vamos a analizar lo que pasa en la cuenta corriente de la balanza de pagos, en particular en la balanza comercial. ¿Sí? No nos vamos a detener qué pasa con la renta neta de factores del exterior. Entonces, es una economía financieramente cerrada o aislada que solo comercia con el resto del mundo. Este modelo keynesiano simple para economías abiertas nos va a servir bastante bien para explicar lo que ocurría en las economías latinoamericanas entre la década del 30 y la oleada de globalización financiera que hubo a mediados de la década del 70, ¿sí? En el cual los distintos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, hicieron una serie de desregulaciones de la cuenta capital financiera que empezaron a permitir muchísimo más los flujos de capital internacional. Bien. ¿Cuáles son los supuestos que utiliza el modelo keynesiano simple para economías abiertas? Bueno, vamos a utilizar el supuesto de que estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? Y que también es creíble, es decir, no hay expectativas acá de que se va a devaluar, lo que sería como un régimen de convertibilidad. Vamos a suponer que los precios internacionales y los precios domésticos están fijos. ¿Sí? Acuérdense que el modelo keynesiano simple trabaja con la idea de que los precios están fijos. Entonces, si volvemos a la ecuación del tipo de cambio real, si los precios domésticos están fijos y los precios internacionales están fijos, toda la variación del tipo de cambio nominal va a ser igual a toda la variación del tipo de cambio real. Si hacemos ese supuesto, que sabemos que la realidad no es tan así. De hecho, no es para nada así. Pero bueno, recuerden que estamos yendo de lo más sencillito a lo más complejo. En el transcurso de las semanas vamos a ir levantando los supuestos, estos más irreales, para poder entender más cabalmente cómo van funcionando todos los fenómenos en simultáneo. Por eso les pido un poquito de paciencia, nada más.
Bueno, insisto, suponemos que solamente hay transacciones comerciales con el resto del mundo y también suponemos que se cumple la condición de Marshall-Lerner. ¿Qué es la condición de Marshall-Lerner? Bueno, la condición de Marshall-Lerner, que son dos autores, que lo que observaron era que cuando subía el tipo de cambio real, entonces lo que pasa es que suben las exportaciones, porque la producción de ese país se vuelve más competitiva en términos de precio respecto a la producción del resto del mundo, con lo cual hay un efecto precio que motoriza las ventas al extranjero y en contraposición caen las importaciones, porque hay un efecto precio que desestimula comprar producción de bienes y servicios producidos en el extranjero porque ahora es más caro. ¿Sí? Eso es simplemente el efecto Marshall-Lerner, que cuando se sube el tipo de cambio real, es decir, se deprecia la moneda nacional, por ende, lo que va a hacer es mejorar el resultado de la balanza comercial. ¿Cómo se expresa el resultado de la balanza comercial? Se puede expresar como exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Una pregunta. Eso Sí. es siempre y cuando, igual está en el supuesto que tenemos arriba de precios internacionales fijos, pero eso siempre y cuando que la subida de las exportaciones no afecte al precio internacional, porque yo creo que había leído, decía, él daba el ejemplo de Brasil con el café, que si aumentaba mucho, si Brasil devaluaba y aumentaba mucho la exportación de café, eso podía afectar al precio Claro, nacional y hasta que caigan lo que le entra por exportaciones. bien, muy bien. Eso está bueno lo que decís y de hecho está muy bueno porque habría que agregarlo acá en este modelo. Muy bien, compañero. Te felicito por la apreciación. Como bien marca el compañero, dice, che, ojo que siempre y cuando esta economía sea tomadora de precios internacionales. ¿Sí? Es decir, que ningún país tenga una suficiente participación en el comercio exterior de tal bien que haga que, si ponele que sale a vender más o sale a vender menos, por ende caiga se modifica el precio. Y el compañero daba el caso del café, en el cual Brasil es uno de los principales productores y probablemente si, por ejemplo, se devalúa el real y hay un incremento muy importante de la oferta brasileña en el mercado mundial y como Brasil representa, supongamos, voy a dar un ejemplo simplemente caricaturesco, el 40% del mercado, cuando se incrementa mucho su oferta, puede caer el precio en el mercado internacional del café, por ende termina cayendo un poquitito las exportaciones de café por ese lado, por un menor precio. Acá entonces lo que vamos a suponer, como bien marca el compañero, es, che, supongamos que ningún país tiene una influencia en ningún precio en particular. ¿Sí? Que es un presupuesto también un poco fuerte, porque como bien marca el compañero, el caso del café de Brasil, el caso de la soja en Argentina, digamos que... O sea, tenemos también el caso del petróleo, con la OPEC que muchas veces decide la oferta y los precios mundiales y bueno, llevó a crisis internacionales incluso por esto. Sí, sí, ahí la OPEP no es tanto el caso de un país, sino más de No, sí, un una, bloque, pero claro, una funciona, se cartelización puede de los tomar como productores. parecido. Sí, 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 está bien, sí. Como que en definitiva lo que estamos suponiendo acá también es que hay mercados de competencia perfecta, ¿sí? En el cual no son monopolios, digamos, no hay oligopolios, sino que hay muchos productores de los cuales ninguno puede, por más que ponga más oferta o menos oferta, terminar influenciando en el precio. ¿Sí? Entonces lo que suponemos, si quieren, acá es mercados internacionales de competencia perfecta. Esto lo vamos a ver más adelante, también se repite y bien lo marca el compañero. ¿Sí? Si yo supongo que los mercados internacionales tienen competencia perfecta, entonces voy a suponer que ningún país, si sale a producir más, sale a ofrecer más, entonces van a bajar los precios. ¿Sí? Porque en definitiva, como ustedes saben, los mercados de competencia perfecta, a diferencia de los mercados de competencia imperfecta, como los monopolios o los oligopolios, ningún productor tiene capacidad de influir en el precio. ¿Sí? Entonces ahí salvo la apreciación que hizo el compañero. Muy bien. ¿Todos entendieron esto? Bien. Acá este indicador que estoy poniendo como XN son las exportaciones netas.
Sí, que lo puedo llamar, si te paréntesis, a ver, no me entra acá. Yo quería poner resultado balanza comercial, ¿sí? Balanza comercial. Entonces, la balanza comercial no es otra cosa que las exportaciones netas, que no es otra cosa que las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Puede ser el caso en el cual esto sea negativo y que las importaciones sean mayores que las exportaciones y tengamos unas exportaciones netas negativas, menores a cero, y que la balanza comercial de ese país sea deficitaria. ¿Están de acuerdo hasta acá todos? Sí, sí. Bien, gracias. Gracias por ese sí. Bien. ¿Cuáles son las ecuaciones de comportamiento que vamos a trabajar? Bueno, la ecuación de comportamiento básica del modelo keynesiano simple, que habíamos visto que el nivel de producto, o sea, la oferta agregada era igual a la demanda agregada, se mantiene, solo que a la demanda agregada, antes nosotros trabajábamos consumo, inversión y gasto, ahora le vamos a agregar el resultado de la balanza comercial, ¿sí? Las exportaciones son parte de la demanda agregada, son demanda agregada de bienes y servicios de extranjeros, y las importaciones en general son oferta agregada de bienes y servicios producidos en el exterior. ¿Sí? Esto se puede pasar sumando. Entonces, yo tengo la oferta de bienes y servicios doméstica, que es el PBI, más la oferta de bienes y servicios extranjeras, que son las importaciones, que va a ser idénticamente igual a la demanda agregada, que va a ser el consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones. ¿Sí? Si yo paso restando las importaciones, lo que voy a obtener es que el nivel de producto doméstico va a ser idénticamente igual al consumo más la inversión más el gasto más el resultado de la balanza comercial. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. ¿Qué dudas hay? Se parece un poco al de tres brechas, pero no está igualado a cero. ¿Eso por qué es? O sea, ¿hay similitud entre tres brechas y esto? ¿O no? Claro, sí. A ver, esto, acuérdense, las tres brechas era cuando ustedes reemplazaban el producto por, ¿se acuerdan que metían el ingreso, que era el ahorro, menos los impuestos? Recuerden allá. O sea, el tres brechas parte de trabajar con la ecuación macroeconómica fundamental, con la identidad básica de las cuentas nacionales, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es a esa ecuación básica fundamental agregándole el sector externo. Lo que digo es, esto que mencionaba antes, expresado como oferta agregada, demanda agregada, si yo paso las impo sumando, voy a tener la oferta agregada tanto de bienes y servicios fabricados en Argentina como de bienes y servicios fabricados en el resto del mundo, que va a ser igual a la demanda agregada. Las expo son parte de la demanda agregada. Bien. Recuerden que el encuentro anterior habíamos dicho que las exportaciones no dependían, o sea, ¿de qué dependían las exportaciones? ¿Recuerdan? Del tipo de cambio real, precios internacionales y el crecimiento de la economía internacional. ¿No era algo así? Muy bien. Repetímelo de vuelta despacito. Dependía del tipo de cambio real, positivamente, Bien. Muy bien. de- Acá pongo del, entre paréntesis positivamente. Bien. del ingreso internacional también, positivamente, y de los precios internacionales también positivamente. Muy bien. A ver, déjame ver cómo expreso los precios internacionales sin que se confunda con la inflación. ¿Estás de acuerdo, compañero? Si yo supiera hacer los corchetes. A ver, Sí, está bien, está perfecto. gracias. Ahí está, mirá.
¡La mamá! ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Las exportaciones, en este caso, van a ser fijas, porque acuérdense cuando vimos el gráfico, el de abajo, ¿sí? Vayamos al de abajo que lo habíamos presentado la semana pasada, era que las exportaciones con respecto al PBI no variaban, ¿sí? Bien. ¿Y cómo son las importaciones? La ecuación de comportamiento de las importaciones, acá lo tenemos graficado de esta forma. Disculpame, porque hoy me surgió una duda con respecto a eso. Yo había notado que las exportaciones no dependen del nivel de producto interno. Ahora, no sería que no influyen en el producto interno, pero sí dependen del producto, ¿o no? Yo lo empezaría al revés. Lo que digo es que en el modelo keynesiano simple, si sube el producto doméstico, ¿sí? Porque por el motivo que vos quieras, eso no te va a motorizar per se más exportaciones. Ok, sí, eso es lo que había entendido. Gracias. Eso, quédate con eso. ¿Sí? Si hay crecimiento económico, no necesariamente hay más exportaciones. A eso voy. Y ahora vas a ver por qué te lo digo esto, porque si hay crecimiento económico, sí va a haber más importaciones. ¿Por qué? Porque las importaciones dependen, son una función del tipo de cambio real, en este caso no son positivos, son negativos, ¿sí? A mayor tipo de cambio real, más barata es la producción doméstica, más cara la producción importada, por ende termina importando menos, ¿sí? Y acá las importaciones no dependen del nivel de producto internacional, sino simplemente del nivel de producto doméstico. Cuanto más nivel de producto doméstico, más crecimiento, más producción hay, bueno, seguramente yo voy a necesitar importar más. ¿Por qué? Bueno, porque hay una gran cantidad de bienes intermedios para la producción que son de origen importado. ¿Sí? Porque no hay producción doméstica de algunas telas, no hay producción doméstica de suficientes combustibles, no hay producción doméstica de algunos lubricantes. Mi señora está buscando algo y la voy a ayudar. Corazón, ¿qué necesitas? Ah, bien. ¿Quieren salvarla? Se ríen los chicos. Nadie dice nada. ¿Hincha de Racing o vos? A ver, esperá. Preguntalo de vuelta, por favor. Acércate. Acércate, por favor. Uno de los chicos te hizo una pregunta. Hola chicos, ¿Qué haces? ¿Soy hincha de Racing con Gustavo? claro que sí, desde mis abuelos, Ah, con razón. No puede estar con otra que no es de Racing, ¿no? claro. No sé, igual creo que por ahí me querría igual, pero no sé si yo a él. Los abuelos de mi señora se conocieron en el año 42 ¿cómo era? Una milonga en Racing, en la sede social de Racing de Avellaneda. O sea, para que se den cuenta que la cosa no va en serio, ¿sí? O sea, que mi hijo es hincha de Racing porque no admite cualquier otro tipo de posibilidades. ¿O no, Juan? ¿Qué opinas? Obvio, ¿no? Banco. Simón, ¿vos Banco eras la hincha herencia. de Racing? No, había dos francos hinchas de Racing. No, yo soy de Boca. Ah, bueno. Acá hay uno. Franco. Bien, entonces, claro, por supuesto que al pibe ya, de hecho, nació y a los 3 días ya era socio de Racing, no tenía DNI todavía, literal. Bien. Una pregunta. Si es sobre Racing, sí. Si es sobre la macroeconomía, no. No, entonces no. Pero Franco, vos sos hincha de Racing. No, yo tengo menos de fútbol. Pero vos sos consciente que si decís que sos hincha de Racing me vas a hacer poner un poco más feliz. Sí, entonces sí. Ahí va. Bueno, entonces te respondo la pregunta de Macro, dale. Mi pregunta era con respecto a si las exportaciones no dependen también en parte de las importaciones, porque a veces se necesita productos internacionales Sí, para... señor. Sí, señor. Pero bueno, está bien la pregunta que decís. No la quiero complejizar mucho, por eso el MKS toma solamente que las exportaciones son exógenas. ¿Sí? A los fines de, acordate, Franco,
cuando hablamos del MKS, ¿cuáles son las variables endógenas? Bueno, son el nivel de producto y la demanda agregada. ¿Sí? Acuérdense, siempre cuando en un gráfico, las variables endógenas son las que se grafican en los ejes. ¿Sí? Y decimos que todo el resto que no está graficado en los ejes son variables exógenas. En el gráfico que vieron en el primero del modelo balraciano tenían los precios y las cantidades. Esto que decía el compañero, la OP, que se cartelicen los principales productores y que se pongan de acuerdo, bueno, eso es una variable exógena al modelo. ¿Sí? Que al modelo vos le metés toda esa información exógena y te dice qué va a pasar con los precios y con las cantidades, con las variables endógenas. ¿Sí? Pero nosotros podemos decir 1.000.000 de variables más que están influenciando en la SEXPO y en la SIMPO, pero que a los fines prácticos de este modelo van a ser exógenas. ¿Sí? Por ejemplo, la sequía. Si llueve parejo y finito durante todo el año, probablemente tengas mucho mayores exportaciones que si tenés 5 meses que no te llovió una gota de agua. ¿Entendés? Y eso no está expresado dentro de este modelo. ¿Influye en este modelo? Sí, claro. ¿Este modelo lo puede concebir? ¿Puede ver qué pasa con eso? Sí, claro. Pero lo toma como una variable exógena. Pero igual, digo, la precisión que estás haciendo vos es muy correcta. ¿Sí? Porque de hecho, les puedo dar un ejemplo. Yo trabajo con una empresa de ropa, asesoro, ¿no?, a una cámara empresaria, hay gente que labura con eso, que exporta prendas. Y buena parte de esa pilcha que exporta lleva insumos importados. Y lleva telas que no se fabrican acá, se fabrican en un par de países del mundo. Entonces está muy bien la apreciación que haces. Bien, ¿qué más? ¿Seguimos? Bueno. Yo, profe, te iba a preguntar no entendí antes de la función de exportación, es la Q0, ¿sumado a qué estaría eso? ¿Qué sería la Q minúscula? Bien, muy bien. La Q0 sería lo que vos importás si el ingreso de tu país es cero. ¿Sí? Acuérdense, ¿te acordás cuando veíamos en el consumo que tenías un consumo que era autónomo del ingreso más una propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso? ¿Se acuerdan? Cuando lo habían visto con Gonzalo, la función de consumo. Bueno, en este caso tenés algo mínimo que vos importás, por más que el ingreso de ese año haya sido cero, por ejemplo, insulina, de vuelta, más el nivel de producto por una propensión marginal a importar respecto al producto. ¿Sí? Que acá lo que nos indica esta Q chiquita I es cuánto se incrementan las importaciones por cada 1% que se incrementa el producto. Y esto en Argentina está relativamente estudiado y es más o menos una relación entre 3 y 4, es bastante alta. ¿Sí? Es decir, por cada 1% que se incrementa el nivel de PBI, las importaciones van a crecer entre 3 y 4%. ¿Esa sería la mínima expresión del cuello de botella? Siendo un cero de ingreso, la dependencia que tiene la producción argentina con respecto a las importaciones. No, yo lo que diría, el cuello de botella es este QI tan alto, ¿sí? En el cual cuando crece tu economía, llegas a un cuello de botella externo en el cual cada vez necesitas más importaciones, ¿sí? Y eso va a quedar bien expresado en este gráfico. Alejandro, mirá. Acá vos tenés la cruz keynesiana, fíjense en la parte de arriba, olvídense del gráfico de abajo, era como lo habían visto con Gonzalo, ¿se acuerdan? La demanda agregada, el eje de 45 grados, que era la condición de equilibrio en el cual el nivel de producto era igual a la demanda agregada, ¿sí? Entonces ustedes estaban en una situación de equilibrio cuando la gráfica de la demanda agregada cortaba la condición de equilibrio en el cual la demanda agregada era igual a la oferta agregada. Ese va a ser el nivel de producto de equilibrio interno, si se quiere, ¿sí? Que deja en equilibrio el mercado interno. Ahora, ¿qué tienen acá? Si ustedes bajan e incorporamos el gráfico del sector externo de ese país, ¿qué vamos a tener? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el encuentro anterior? Teníamos unas exportaciones que no dependían del nivel de PBI,
doméstico, del nivel de ingreso doméstico, por eso están, respecto al ingreso doméstico, están fijos, ¿sí? Son poner 50 millones por año, porque no dependen estrictamente del nivel de PBI doméstico, y van a tener unas importaciones que tienen una pendiente positiva, ¿sí? Dada por esta relación que bien preguntaba recién el compañero, ¿sí? Cuando crece el nivel de producto, van a crecer las importaciones. En esta relación QI, ¿sí? Si quieren, esa puede llegar a ser la pendiente. ¿Sí? Entonces, a medida que nosotros nos desplazamos a un mayor nivel de ingreso, tenemos un déficit en la balanza comercial. ¿Sí? Fíjense, situémonos, recuperemos el nivel de equilibrio interno que habíamos obtenido en el punto 0. Si nosotros bajamos, las importaciones están a este nivel, ponele que sean 60.000 millones de dólares, y las exportaciones, están en un nivel inferior, ponele que sea 50.000 millones de dólares. Ese déficit de 10.000 millones de dólares de ese año implica que en el mercado interno está generando una mayor necesidad de importaciones de lo que esa economía genera de exportaciones. ¿Sí? Y por ende hay un déficit, que la pregunta es cómo lo financiás, cómo se financia ese déficit, y si es un déficit transitorio o permanente. ¿A qué me refiero? Si es un déficit transitorio, porque, por ejemplo, buena parte de esas importaciones son bienes de capital, reactores nucleares, un montón de cosas que van a sustituir importaciones y generar nuevas exportaciones, bueno, puede que en un par de años, cuando maduren esas inversiones, yo salga a exportar más. Ahora, si es porque estoy trayendo ropa, ¿sí? Bien final, bien de consumo final, auto, y en el medio estoy destruyendo capacidad instalada local, bueno, eso yo te diría que va a ser un déficit más bien permanente. ¿Sí? Y eso es lo que, y creo que eso es lo que puede llegar a hablar de la sostenibilidad o no del proceso ese de crecimiento. Independientemente de que sea cual sea, vos tenés que ver cómo lo financiás. Si puedo decir, bueno, no, pero pará, yo estoy invirtiendo en reactores nucleares que dentro de 3 años me va a permitir tener menos importación de combustible. Bueno, ok, perfecto. ¿Cómo lo vas a financiar? Bueno, no tengo más guita, no tengo reservas internacionales, tengo vedado el acceso al crédito internacional, no tengo financiamiento de proveedores internacionales, digo, listo, no lo puedes financiar. ¿Sí? Y si no lo puede financiar, significa que no tiene el Banco Central, la autoridad cambiaria, no tiene margen para defender la paridad cambiaria y para defender ese nivel de tipo de cambio. ¿Sí? No sé si de a poquito se va entendiendo algunas cosas de estas. Fíjense, acá el nivel de equilibrio del sector externo, que es cuando las exportaciones se cruzan con las importaciones, es decir, son iguales. ¿Sí? Y acá, en todos estos niveles de producto inferiores, vas a tener un superávit del sector externo. ¿Por qué? Porque las exportaciones son más altas que las importaciones. ¿Sí? Entonces, en todos estos puntos de I externo hacia la izquierda tenemos superávit, y en todos estos puntos de I externo hacia la derecha hay déficit del sector externo. Fíjense que en este punto el déficit del sector externo pone entre paréntesis variación de reservas negativas en poder del Banco Central, que habíamos hecho supuesto de que era la autoridad cambiaria. ¿Sí? Y si era la autoridad cambiaria, habíamos dicho que en el encuentro anterior, recuerden este gráfico, pensé que lo había dejado abierto. Recuerden el gráfico en el cual supongamos que la demanda de dólares por importación es más alta que la oferta de dólares por exportación a ese nivel determinado de tipo de cambio, lo que va a estar pasando es que el Banco Central va a tener que salir a vender reservas internacionales, incrementa la oferta de dólares en ese momento, y la contrapartida es que caen las reservas para sostener esa paridad cambiaria. ¿Sí? Imaginen el comportamiento del mercado cambiario como un comportamiento de un modelo balraciano normal, solo que el Banco Central puede, por un periodo determinado, a costa de lo que pasa con las reservas, influir y fijar el tipo de cambio.
¿Sí? ¿Siguen hasta acá? Sí. Sí, me decías antes. Si sos la misma persona. Bien. Y que, fíjese, la mala leche que fui yo, que les hice que el nivel de equilibrio interno, si quieren, de PBI, que deja en equilibrio el mercado interno, es más alto que el nivel de PBI doméstico que deja en equilibrio el sector externo. Lo que representa una situación en la cual las reservas internacionales están cayendo, ¿sí? Y que pronto nos vamos a enfrentar a lo que mencionaba Alejandro como el cuello de botella del sector externo o la restricción externa. ¿Sí? ¿Y cómo es un cuello de botella o una restricción externa? Bueno, por ejemplo, pasó ese año, tuviste un déficit, 2016, tuviste un déficit de 30.000 millones de dólares del sector externo. 2017, 30.000 millones de dólares más de déficit del sector externo. Principio del 2018, el mercado dice, che, esta situación de tanto déficit de cuenta corriente implica una dinámica de endeudamiento muy fuerte del sector público que no está yendo a, insisto, incremento a la capacidad instalada, sustitución de importaciones, generación de nuevas exportaciones, sino que simplemente se está yendo en un mayor consumo muy transitorio por parte de la población, viajes al exterior, etcétera, etcétera. Bueno, yo considero que eso no va a ser sustentable, con lo cual me voy de Argentina, dice JP Morgan, ¿sí? En abril del 2018. Y desata la crisis cambiaria. Dice, me voy ahora que el dólar esté a 20 y no me voy dentro de un año que si me voy último, en vez de estar el dólar a 20, me voy a poder dolarizar con el dólar a 50. Y obviamente eso es mucho menor ganancia en dólares. Digo, tomo ganancias ahora en dólares, ¿sí? Y así se desató la corrida cambiaria. Eso claramente está asociado más a decisiones financieras, pero lo que había detrás era este comportamiento real de la economía argentina, de los bienes y servicios, que dice, che, esta situación es insustentable. ¿No sé, sumate? Bien. Entonces, ¿qué termina pasando? Tarde o temprano, en esta situación, la economía se topa con un cuello de botella que termina provocando una devaluación. ¿Sí? ¿Por qué hablo de devaluación? Porque estamos en un régimen de tipo de cambio fijo. ¿Sí? Sube el tipo de cambio nominal, ¿sí? Acá va a ser igual a la suba del tipo de cambio real, porque suponemos precios fijos, tanto internos como externos, entonces se provoca una devaluación. ¿Y cómo impacta la devaluación en este modelo? Y por un lado suben las exportaciones, acuérdense que habíamos dicho que se cumplía la condición de Marshall-Lerner, en la cual si se provocaba una devaluación, una suba del tipo de cambio real, entonces lo que pasaba era que iban a subir las exportaciones, ¿sí? Suben de forma paralela, y a su vez bajan las importaciones, ¿sí? También en forma paralela, porque acá las pendientes no están modificándose. Entonces partimos de esta situación, si se quiere, en el cual el equilibrio del sector externo estaba en este nivel de PBI. Bueno, ahora vamos a pasar a un nivel de PBI más alto, ¿sí? En el cual está el equilibrio del sector externo, ¿sí? Fíjense que en este caso, y tal como nosotros veníamos planteando los supuestos del modelo, la devaluación solamente va a impactar en las importaciones y en las exportaciones, porque nosotros no alteramos los otros ecuaciones de comportamiento del consumo, ni de la inversión, ni del gasto público, y en simultáneo habíamos dicho, un supuesto muy, muy fuerte, que ustedes saben que no se cumple, que los precios estaban fijos, ¿sí? Entonces, como los precios están fijos, se devalúa la moneda nacional, no pasa nada con las otras cosas en este modelo que nosotros habíamos planteado. Sí. Una pregunta, si teníamos una dependencia tan grande de las importaciones en nuestro Sí, producto local, la sí, caída de las señor. importaciones no debería producir una caída del producto doméstico. Sí, señor. Está muy bien lo que planteás. El tema es que en esta primera modelización que hacemos del modelo keynesiano simple, eso no lo vamos a visualizar.
¿Sí? ¿Por qué? Porque acordate cómo era que habíamos planteado las ecuaciones de comportamiento. Bueno, habíamos dicho que era igual al modelo keynesiano simple de antes, solo que le agregábamos el sector externo. Y el modelo keynesiano simple de antes no tenía consideración el tipo de cambio real, ni nada de todo esto, ni aumentos de precios fruto de devaluaciones. ¿Sí? Por eso vos me vas a decir, che, ¿y este modelo para qué carajo me sirve? Me vas a decir, si no puede contemplar algo tan básico como que una devaluación me provoca inflación, que me provoca caída del PBI doméstico y del consumo de importaciones. Estoy decir, tenés razón, compañero, este modelo que te estoy explicando es una primera aproximación a la realidad de las economías abiertas. ¿Sí? Y por eso vuelvo a lo que decía al principio del encuentro, que era, te pido por favor que te tomes un no sé cómo se llama, un Alplax o algo que te baje un poco la ansiedad y esperes que mi promesa es que con el correr de las clases esto va a ir tomando mucho más sentido. ¿Sí? De todos modos, se parece bastante a la situación de principios del siglo pasado. El modelo agroexportador entraría bastante mejor que un modelo industrial acá, en este modelo. No, el industrial también. ¿Por qué el industrial no? ¿Qué es lo que ves? Y porque en el industrial sí las importaciones te juegan mucho más en la exportación, pero en el modelo agroexportador la importación no te mueve la aguja de la exportación porque exportás primario e No, importás no estoy de material acuerdo. sin uso. Pero perdóname, en el modelo agroexportador la economía también era muy dependiente de las importaciones, ya sea para bienes finales. De hecho, hay una crisis muy importante en 1890, de hecho hay una crisis internacional en 1890 que está provocada por un quilombo en Argentina del sector externo. ¿Sí? Entonces, más allá de que la importación sea para bien intermedio o para bien final, Argentina también tiene una dependencia importante de las importaciones durante el modelo agroexportador. ¿Sí? Sí, era en la línea financiera de la cosa, no en la línea. No, también digo, insisto, tenías un problema de cuenta corriente por el lado de la que Argentina importaba mucho bien final. Eso no es la línea financiera, eso es el lado real también, de cuenta corriente. Claro, claro, pero por eso es bien final. No te impacta en la producción. Eran jabones, ropas. Está bien, sí, pero insisto, ok, pero pará, pensalo así, Alejandro, lo estás encarando un poco mal en el sentido de que, independientemente de que impacte o no en la producción final, si vos tenés, andate a 1890, si vos tenés un salto muy fuerte, se te devalúa, ¿sí? Vos terminás importando, o sea, suben mucho los precios y se termina empobreciendo la población argentina y terminás importando menos, pero también terminás consumiendo menos, invirtiendo menos y demás. Impacta en los otros agregados macroeconómicos independientemente de la producción, de a dónde se destina la importación. Creo que esto con el correr de la clase, incluso de hoy, va a quedar un poco más claro, Alejandro. ¿Me bancás un toque? Sí, ¿no? Bueno, sigamos. Sí, joya, sí. Bueno. Más que argentino, vamos a ver lo doméstico. Bien. Básicamente lo que nos dice este modelo que con la devaluación mejora el resultado de la cuenta corriente, ¿sí? En paréntesis se cumple Marshall-Lerner, podemos poner. Ponen a los amigos Marshall-Lerner. Bien. Entonces, si somos estrictos, ¿cómo impacta una devaluación en el mercado interno en el modelo keynesiano simple? Sabemos que esto no termina ocurriendo, pero dado que el modelo keynesiano simple utiliza el supuesto de precios fijos y utiliza el supuesto de que ni la devaluación no influye ni en el consumo, ni en la inversión, ni en el gasto, por ende, la única forma que va a influir la devaluación en el modelo keynesiano simple es a través de un incremento de la demanda agregada. ¿Por qué? Les pregunto, el que responde bien a esta pregunta se lleva una camiseta firmada de Pelotín Vitali, el que mandó el centro en el año
2001, cuando le hicimos el gol a Independiente sobre la hora, gol de Loeschworth de cabeza. Bueno, yo la camiseta sería algo de recuerdo. Me parece a mí que es porque al aumentar las exportaciones aumenta el ingreso y eso puede hacer que el Estado aumente el gasto y aumente la producción y el consumo. Sí, me parece que la respuesta era más sencilla todavía, era porque las exportaciones son parte de la demanda agregada. Porque la devaluación me expande las exportaciones, que son parte de la demanda agregada. Acá este incremento de la demanda agregada es fruto del incremento de las exportaciones. Subieron las exportaciones acá, pingui. Era más fácil. Pero una pregunta. Estabas bien, estabas bien. O sea, básicamente no te voy a poder dar la camiseta de Pelotín Vitale, porque obviamente que si la tuviera marcada, sí, Alejandro, y encima que a vos no te significa nada, porque probablemente no recuerdes ese centro histórico que mandó Martín Vitale, no sepas quién es Martín Vitale, y lo que más me preocupa de eso no es solo tu caso puntual, sino que probablemente muchos de ustedes todavía no sepan quién es Mostaza Merlo. Entonces lo que voy a hacer en este mismo momento, hay 46 personas acá, voy a tomar aleatoriamente a 3 personas y les voy a preguntar que me digan Lucas Masferrer. ¿Quién es Mostaza Merlo? Tadeo, que lo veo con cara de fastidioso, que no le gusta que hablemos de fútbol. Tadeo Stewart Usher. No, Lucas, vos me mataste a mí. Se apagó Tadeo, se borró. Es el director técnico que salió campeón Racing en 2001. ¿No? Bien, Tadeo. Después de una agonía de ¿cuántos? 70 años sin ganar, algo así. Claro, No, es por eso que fue como histórico. Porque no Alejandro, portate bien, Mirá que Soy ya un te tengo promotor de fichado, tintura para cabello. Hoy estoy contento con el 4-2 del Tigre anoche. ¿Sos de Tigre? Volvemos a la A, no te preocupes. Te banco. Tengo 2 personas que quiero mucho hinchas de Tigre. O sea que me cae bien Tigre. ¿Sí? Sabelo. Muy bien, Tadeo Stewart Usher. ¿Dije bien tu apellido? Sí, mejor que muchas personas. ¿Cómo lo dirías vos? Stewart. Stewart. ¿Y el Usher, así? No lo uso porque si no se hace muy largo, pero Usher, sí, así. Bien, perfecto. Hay algo que me rompe los quinotos, es que te diga mal los apellidos, ¿viste? Sí, Entonces, no. nosotros sufrimos eso, Tadeo. Yo también lo sufro en carne propia. Alejandro no tiene ese problema, Augusto no tiene ese problema, Gonzalo no tiene ese problema, Juan Francisco tampoco, Josué tampoco. Bueno, entonces, Lucas Masferrer, espera que me lo anoto. Les comparto igual para que vean que me lo voy a anotar acá. Espera, creo que es 2 del 11. 21, Lucas Masferrer. Yo me pensé que era productor de promotor de tintura para el cabello, Mostaza Merlo. También, entre otras cosas. Bien. Lucas, o sea, nada, tranqui, te estás liberado, digamos, sabés que no vas a tener posibilidades de aprobar este cuatrimestre, así que nada, si querés, te sugiero incluso otros cursos también muy buenos. No sabe quién es Mostaza Merlo, mi amor, ¿podés creer? Son demasiado pibes, ¿te das cuenta? Y no saben, no conocen la historia argentina, no saben quién es San Martín, Mostaza Merlo, Belgrano. Sí, llévalo. No, llévalo. Bien, bueno, una cagada, tuve que reprobar un pibe encima. ¿Cómo te había ido en el primero? No tengan miedo, es solamente un juego. Profe, pregunta seria, ¿cómo se hace un buen Fernet? Profe, pregunta seria, ¿cómo se hace un buen Fernet? A ver, Josué, te escucho. Te leo, a ver cuál tira. No, yo no sé, un buen Fernet, no sé, porque me preguntó eso, me dice, seguro que tiene alguna explicación graciosa. Bueno. Sí. Bueno, no sé, Josué, te escucho,
hincha de Racing tiene que saber hacer un buen Fernet. Agus Pichone, hoy la alarma no me falló, profe. Bien, Agus, bien. Bueno, che, qué cagada. Tenía que reprobar. Le voy a escribir a Gonzalo. Entonces, vamos a ver. Ya. Che, ¿tenés el número de registro, por favor? Juan Francisco se caga de risa. Quédese tranquilo, chito, es un chiste. Esto está científicamente estudiado que hay que hacer algunos minutos de descompresión porque si no ustedes se aburren y el ritmo monótono los desconcentra. Entonces después de haber pasado por estos momentos tan cálidos y tan graciosos, podemos retomar la última parte del encuentro con un mayor nivel de concentración por parte de ustedes, ¿sí? Y obviamente que en esos momentos de distensión lo único que vamos a hacer es hablar de Racing. Bien. O hablar de Independiente también se puede. ¿Te puedo hacer una pregunta? Estamos en el momento de distensión, con lo cual si se refiere a los dos objetos anteriormente mencionados, sí. Si se refiere a otra cosa, Agustina te diría que... No, sí, chiste, dale, pregúntame lo que quieras. Creo que ya lo dijiste, pero no me quedó muy claro. Que ¿por qué la devaluación hace que se aumenten las exportaciones? Por el efecto Mayer-Lerner, porque la devaluación hace que te suba el tipo de cambio real, y el tipo de cambio real no es otra cosa que la relación de precios relativos entre la producción doméstica y la producción importada. Y si se abarata la producción doméstica respecto a la producción importada, eso hace que sea más conveniente en términos de precio comprar la producción doméstica y por ende salgo a exportar más, ¿sí? Más agentes internacionales les conviene comprar la producción argentina porque está más barata. Fruto de la devaluación. Se abarató en dólares. Ahí está un poquito más claro, Martina. Esperen un segundito, por favor, que mi señora me está hablando. Sí, gracias. No, por favor. Perdonen, chicos. Martina, ¿estamos bien? Perfecto, gracias. Bien. Yo acá en la pantalla que tengo, bueno, 9 personas en general, una de las cuales soy yo, y solamente 5 personas con la cámara prendida. No entiendo si quizás hay más gente con la cámara prendida, no sé bien cómo verlo. Pero no sé por qué los 5 son hombres, digamos. No sé qué está pasando con las mujeres, que son tímidas. Y fíjense que no es por una cuestión de estar muy preocupado por la apariencia física, porque Alejandro está medio desprolijo, digamos, y aún así tiene la hidalguía de prender la cámara para que el profe tenga un feedback y poder no estar hablándole simplemente a un puntito prendido, ¿sí? Juan Francisco se ríe porque sabe que me tiene que tomar para la chacota, cosa que probablemente muchos de ustedes no sepan lo que es la chacota, porque es una expresión bastante antigua. ¿O no, Alejandro? ¿Cuántos años tenés? Casi 40. Me encanta que estés estudiando economía a tus casi 40 años. Me parece posta muy valioso. Es mi cuarta carrera. En realidad estoy haciendo un doctorado de ciencias sociales y Wow. me parece fundamental la economía. Muy bien, muy bien. ¿En dónde estás haciendo el doctorado? No, lo estoy preparando. Seguramente lo voy a hacer en la Facultad de Sociales, que es mi alma mater. ¿Vos estudiaste ahí? Ciencia política. Ok. ¿Y qué otras carreras más? Bueno, después hice un profesorado y después Derecho. O sea, ¿hiciste toda la carrera de Derecho? Sí, estoy en los últimos puntos. O sea, sos una bestia, digamos. Me estaba yendo bastante bien, ahora me bajó un poco el promedio, pero bueno. Hay gente que no le da bola al promedio, a mí me obsesiona un poco. Muy bien. Yo soy de los tuyos.
O sea, sos esas personas que tienen una capacidad extraordinaria en el cual un año del resto de los mortales son 15 días para vos, digamos. No sé, pero no puedo parar de leer, eso sí. Bueno, lee Diaman y te va a gustar. Sí, lo estuve leyendo, lo estuve. Bueno, Me mató Rapoport, no sé si tienen oportunidad de cursar con él, háganlo. Es un genio de la historia económica argentina. yo doy una materia que se llama Historia Económica Social Argentina en otra facultad, en otra universidad, perdón, y el texto de Rapoport es como el núcleo básico de toda la materia, digamos. El texto ese, viste, de historia entre el 80 y el 1880 y 2006. Es Yo espectacular. tengo ese libro. ¿Cómo? Que yo tengo ese libro y es muy bueno. Es muy bueno ese libro, muy bueno. También es verdad que es un libro muy ambicioso en el sentido de que hace 150 años de historia, económica, política, social, digamos, termina teniendo como es un muy, muy buen pantallazo, pero termina teniendo un poco nivel de profundidad si vos querés investigar en algún tema en particular, ¿no? Pero es un libro, una joya, ¿no? De hecho, probablemente se los den a ustedes en Historia Económica y Social Argentina. Sí, yo tuve el cuatrimestre anterior y ese era el libro que trabajábamos. Bien. Bueno, entonces, volvamos. Ya sabemos que tenemos a nuestro pequeño Nash en el curso. Alejandro, espero un 10 en tu examen, ¿eh? Así no te lo digo. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a lo de la evaluación, que hay algo que no me quedó claro? Todas las preguntas que necesites. Si suponemos que estamos en una situación donde está porque ahí tenemos una evaluación y se desplaza la demanda agregada, pero sí. ¿eso no te generaría que se te desequilibre el mercado, en la balanza comercial? Y no, en este caso, está bien lo que preguntás, en este caso no, porque la suba de la demanda agregada está únicamente explicada por la suba de las exportaciones. ¿Sí? Acá vos estás produciendo más porque se está demandando más desde el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no. Sí te están incrementando las importaciones, si querés. Fíjate, lo que dice, es interesante lo que dice acá el compañero. A ver cómo lo podemos explicar. Mira, se produce la evaluación en este punto, estamos en este punto, ¿sí? En el punto original. Tenés un cuello de botella, ¿sí? Estábamos por acá, por la mitad. Se devalúa, ¿sí? Nosotros teníamos un déficit acá. En realidad no está bien esto, no pasamos de este I0, sino de un I0 que estaba un poquito más hacia la derecha. Sí, nos remitimos a esto me estoy refiriendo, estábamos por acá. Por acá por la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Caen las IMPO y suben las Expo, ¿sí? Después, como bien nosotros sabemos, ese incremento de la demanda agregada fruto de las mayores exportaciones me va a generar un incremento del producto, ¿sí? Argentina produce más porque está vendiendo más al resto del mundo. Y acá quizás te respondo a la pregunta, fíjate, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, vamos hacia un nivel de producto mayor porque se está incrementando la demanda agregada, seguime el razonamiento, ¿sí? Se está incrementando la demanda agregada porque estamos exportando más, también vamos a estar viviendo un incremento de las importaciones, ¿sí? Porque a medida que crece el nivel de producto doméstico, también voy a importar más. ¿Y qué voy a importar? Aquellos insumos intermedios que sean destinados a la exportación, que es lo que me está expandiendo el nivel de producto. Ahí entendí. No, yo pensé que cuando subía de I0 subía hasta el punto donde estaba el déficit, que se equilibraba en el No. interno, pero lo sobrepasa por justamente que aumenta las exportaciones. Entonces, claro, acá lo que está pasando es que están aumentando las exportaciones. O sea, que fíjense, que lo interesante acá es que una devaluación en este modelo keynesiano simple es expansiva, ¿sí? Me provoca una expansión del nivel de producto, asociado a más producción para exportar más. Cosa que cualquiera de ustedes me podría levantar la mano y decir, che, Gustavo, yo vi en carne propia lo que pasó en la economía argentina en los últimos 3 años y medio, y que vos me digas que una expansión me expande el nivel de producto, me parece ridículo y que me estás haciendo perder el tiempo. Y si yo vine a la facultad a que me enseñen esto,
me voy a llevar una gran frustración y mis padres probablemente tomen la decisión de cambiarme de facultad, cambiarme de carrera o, no sé, irme a vivir al exterior porque la UBA no entiendo cómo puede estar entre la mejor universidad de América Latina si me dicen estas cosas. Y yo insisto que está bien esa apreciación y que cálmense con la frustración de este mismo momento porque es una instancia preliminar para que ustedes entiendan cómo funciona el mercado externo y a medida que van pasando las clases, esto lo vamos a ir viendo mejor. ¿Sí? Entonces, por favor, nadie apele a una situación de suicidio o de deserción universitaria y tengan un poquito de paciencia. Bien. Hola, tengo una duda. Sí. No habíamos escrito como que es un supuesto que el tipo de cambio es fijo y que no se iba a devaluar. Sí, no, lo que yo había dicho que era el tipo de cambio fijo y que era creíble. Creíble era que no había expectativas de devaluación. Pero, digo, ese es un supuesto o sería una variable exógena. Yo después digo, bueno, ¿qué pasa si levanto ese supuesto y subo el tipo de cambio? Es un shock exógeno. ¿Sí? Digo, estoy yo imprimiendo un ajuste exógeno a este modelo. Pero sí, está bien, es un poquito en contra de lo que habíamos supuesto. A lo que digo es, cuando es fijo, es que acá, no que está completamente fijo, que siempre es 1 a 1, sino que es fijo en el sentido de que la autoridad cambiaria define la paridad. A eso me refería. Que estamos en un régimen de tipo de cambio fijo en el cual la autoridad cambiaria, si hay más demanda que oferta, sale a vender. Lo que yo digo es que pasa en la realidad, que tarde o temprano, si hay más demanda que oferta, la autoridad cambiaria se puede quedar sin reservas y ese tipo de cambio fijo puede dar un salto a un nivel más alto, por más que después siga estando fijo. ¿Sí? Fíjate que esto es interesante. Acá se devaluó, pero sigue estando fijo. Ahora el Banco Central tiene un superávit, ¿sí? Y estaríamos en una situación, de vuelta a cerrar la presentación de la clase 1, estaríamos en una situación en la cual hay un superávit comercial. Y ahora el Banco Central estaría en una situación más favorable, en el sentido de que estaría incorporando reservas internacionales, porque la oferta de dólares es mayor a la demanda de dólares. La oferta de dólares que trae la exportación es mayor a las importaciones y a la demanda de dólares, con lo cual acá puedes tener un tipo de cambio fijo también, estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, pero con acumulación de reservas, que es instancia 2, después de provocada la devaluación. ¿Ahí quedó más claro, compañero? Sí, quedó más claro. Y en el gráfico que había una parte que decía que había variación de reservas, sería que claro, no se acá, devalúa del todo. Acá estábamos teniendo una variación de reservas negativa. Cuando se devalúa y pasamos a una situación, si se quiere, de un equilibrio externo mayor, si, por ejemplo, el nivel de Producto Doméstico quedó hacia la izquierda de acá, vas a tener una acumulación de reservas positivas. ¿Sí? Si, por ejemplo, el PBI te quedó por este lado, el PBI que equilibra el sector interno. Todo lo que sea a la izquierda de este nuevo nivel de equilibrio del sector externo, voy a tener exportaciones más altas que las importaciones y por ende acumulación positiva de reservas. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Qué más? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿La acumulación de reservas se puede vincular con la política monetaria? O sea, vos para acumular reservas estás aumentando la base monetaria, estás sacando pesos. Claro, inyectando pesos en el mercado, sí señor. Claro, ¿podría calificarse como una política monetaria expansiva? Sí señor, muy bien. Muy bien. Acuérdense que esto lo habíamos mencionado en el encuentro anterior, que habíamos dicho que cuando se acumulaban reservas, digamos, el Banco Central compraba esos dólares excedentes, a cambio inyectaba pesos en el mercado. ¿Sí? Está haciendo una política monetaria expansiva. ¿Sí? Yo después eso lo puedo, hay estrategias de lo que se llama la esterilización, que es quizás a su vez emitir un bono, ¿sí? Que es un pasivo del Banco Central, para que en vez de que se incremente la base monetaria, se incrementa, puedo esterilizar con estos instrumentos y que no se expanda tanto la base monetaria. ¿Sí?
Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Eso ya es parte de la semana que viene, cuando hablemos de bonos y demás. Pero está bien tu intuición, muy bien, compañero. Sos un adelantado como Pedro Mendoza. Bien. Como todo hincha de Racing. Ahí va. Anda a buscarla, Alejandro, esa no se te ocurrió, ¿eh? Muy bien. Si querés, podés decirme tu nombre y apellido. Y en este momento te voy a subir, así como lo reprobamos, pobre Lucas. Te puedo subir. Decime, Franco Muñiz, ¿sos? Sí. Muñiz, subir 2 puntos de la nota. Bien. Bien. Después me pasás el número de registro, Franco. Bien. Dale. Entonces, antes de que entren en colapso y se frustren, les voy a decir, ¿es expansiva la devaluación en la realidad económica argentina? Bueno, fíjense, este es el gráfico de lo que pasó entre el 2011 y el 2020. Lo que tienen en la línea gris oscura es el tipo de cambio real multilateral. Recuerden, cuando baja el tipo de cambio real se aprecia el peso. Cuando pega estos saltos es que se está depreciando el peso, ¿sí? Y esto está expresado en el eje derecho. Esto es un número índice. Lean el manual de Damil. Y lo que tienen en la línea, no sé, mostaza, claro, soy un crack, no me había dado cuenta. Mostaza punteada es lo que se llama el PBI mensual, que básicamente es el estimador mensual de actividad económica. Y fíjense cómo, supongamos, miremos el salto evaluatorio de fines del 2013, o el de fines del 2015, o el de abril del 2018 y demás, que lo que vemos es que cada vez que hay un salto en el dólar, si se quiere, digo dólar como forma sintetizada y no rigurosamente precisa de tipo de cambio real, pero cada vez que hay un salto fuerte en el tipo de cambio real, va a haber una caída en el nivel de actividad económica. ¿Sí? Cuanto más alto es el tipo de cambio real, menor actividad económica tenemos. ¿Sí? Es decir, ojo que en Argentina la devaluación o la depreciación es contractiva sobre el nivel de actividad. ¿Sí? Por eso este modelo keynesiano simple es limitado para explicar lo que ocurre. ¿Bien? Y básicamente algunos de ustedes me van a decir, ¿y por qué la devaluación es contractiva? Bueno, esto también ustedes lo vivieron. La devaluación es contractiva porque impactan los precios, ¿sí? Porque hay parte de los precios de la economía que ajustan a la cotización del dólar, ¿sí? Y a medida que sube el dólar, suben esos precios y el poder adquisitivo de la población, de los salarios, de las jubilaciones, de las asignaciones, se reduce cuando se incrementan esos precios, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la variación interanual, o sea, por cuánto varió respecto al año anterior de la cotización oficial del dólar. Fíjense, a fines del 2013 y principios del 2014 pegó un salto, se aceleró como un 60% interanual, y eso tracciona positivamente, acelera la inflación doméstica, que es la línea gris punteadita, que es el IPC. ¿Sí? Aclaro que para el IPC hasta el año 2015-2016 utilicé los institutos de estadísticas provinciales porque no utilicé el IPC del INDEC de aquel entonces. Desde creo que marzo del 2016 sí ya se empezó a utilizar el IPC del INDEC. Lo que vemos es que cada vez que hay un salto devaluatorio, sube el dólar, se acelera la inflación, ¿sí? Y fíjense que como contrapartida, cuando se plancha el dólar, se desacelera la inflación. Es una estrategia muy utilizada para las elecciones tanto del 2015 como la del 2017, por dos gobiernos de dos ideologías completamente diferentes, ¿sí? Pero lo que se observa es que cuando el dólar se plancha, se utiliza como ancla nominal, se desacelera la inflación. Y si se desacelera la inflación, probablemente los salarios, el poder adquisitivo de los salarios crezca. Y si probablemente crece el poder adquisitivo de los salarios, también el oficialismo tiene más chances a la hora de ganar la elección, ¿sí? Es lo mismo que está ocurriendo ahora, en el cual el dólar también está creciendo por debajo de los precios, con lo cual se está apreciando de cara a las elecciones. Bien.
Y alguno me puede decir, bueno, ¿y por qué la aceleración de la inflación es contractiva? ¿Por qué la inflación es contractiva en el PBI? Básicamente porque te afecta el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. ¿Sí? Fíjense, esto que parece un mamarracho, un dibujo de un nene de 2 años, lo que tiene es, la roja es la inflación interanual, ¿sí? La velocidad a la cual suben los precios en términos interanuales, está expresado en el eje derecho. Fíjense, hacia 2015 vos tenías una inflación en torno al 25%, fines del 2014, fines del principio del 2016 y sobre todo 2019, acá tocó el techo, el récord histórico de la inflación desde el año 91, en mayo, creo, del año 2019, llegaste a un 57% de inflación. ¿Sí? Un ritmo muy, muy alto. Y cuanto más alta la inflación, si ustedes ven el poder adquisitivo de las jubilaciones o de los salarios, es decir, lo que va a expresar cuánto puede consumir la población, es menor. Y cuanto más alta inflación, menor poder adquisitivo de los salarios. Los salarios son los negritos, la gris oscura son las jubilaciones. ¿Por qué la gris oscura tiene tantos piquitos? Pico, pico, parece una cadena montañosa reciente. Porque lo fijan, ¿no es? Y se va depreciando. No sé si en términos reales está expresado también. Claro, porque tiene aumentos nominales periódicos cada 3 meses. ¿Sí? Acuérdense, la nueva ley de modalidad jubilatoria tiene aumentos cada 3 meses. En la anterior, a la previa de diciembre del 2017, tenías cada 6 meses. Entonces tenías un aumento, después quedaba fija nominalmente por 6 meses, en el medio la inflación te iba reduciendo el poder adquisitivo y de vuelta aumento, pim, 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 así. Hasta el 2015 más o menos estabas creciendo un poquitito y empatado. Después, con la evaluación, nunca volvieron a recuperarse el mismo nivel. ¿Sí? Después con lo que el cambio ese legislativo de la fórmula del 2018, tuviste una caída, y después con la aceleración de la inflación de fines del gobierno anterior, también se cayó bastante, ¿sí? Y nunca llegaste a compensar. Estas subas son 2 aumentos que se había dado específicos de, no sé, 3.000 pesos para las jubilaciones mínimas, que cobran aproximadamente el 75% de los jubilados, cobran el haber mínimo. Entonces, por eso te significó como 2 meses de más alto, pero después de vuelta estabas por acá. ¿Sí? Y lo que se observa es, de vuelta, fíjense, previo a las elecciones, planchás el dólar, se reduce la inflación, sube el poder adquisitivo, Kicillof, Macri. ¿Sí? Los dos apelaron a la misma estrategia previo a las elecciones. El tema es que después eso no aguantó el sector externo y se devaluó. Bien. ¿Hasta acá me siguen todos? Entonces, podríamos pensar que la apreciación que está teniendo el dólar ahora, o sea, la devaluación del peso que está sucediendo, esta puja que hay entre el... La apreciación del peso. ¿La apreciación del peso? Sí, claro, ¿Ahora? Sí, claro, se está apreciando el peso. Claro, y por eso están usando el congelamiento de precios para que no impacte directamente y rápido con inflación. Sí. El congelamiento de precios lo que apunta es a congelar 1.400 productos de la canasta de consumo con el objetivo de tener una menor inflación de cara al periodo que dure el congelamiento. O sea, lo que está discutiendo en definitiva es el margen de la cadena intermediaria. ¿Sí? El margen de rentabilidad, que también hay que decirlo, porque si uno analiza algunos balances, se ve, balances públicos, es que muchas empresas concentradas tuvieron fuertes recuperaciones de las rentabilidades durante el año 2020. ¿Sí? Todo esto es información pública, uno puede ver empresas que cotizan en bolsa, que en el año 2019 habían tenido pérdidas, en el año 2020 con plena pandemia recuperaron. ¿Sí? Parte de esa recuperación está explicada en parte por un incremento de los precios por encima de
digamos, de sus costos. Sí. Acuérdense que ustedes tienen algunos sectores muy monopolizados, muy como oligopolios. Hay dos, no sé, por ejemplo, papel higiénico, pañales, desodorantes, hay muchos, pan lactal. Lamentablemente, la economía argentina tiene particularmente una elevada concentración en algunos sectores. Bien. Profe, tengo una duda. Sí. Recién habías dicho, leí que la devaluación es expansiva, ¿no? Pero En el modelo keynesiano simple. Claro, o sea, en la teoría es expansiva, pero en la práctica es contractiva. Correcto. Ok. Todo lo que estamos viendo ahora, compañero. En este modelo keynesiano simple, tal como lo habíamos planteado, la devaluación era expansiva. Cuando vas a la realidad es contractiva. ¿Por qué? Porque te acelera la inflación. ¿Y por qué la inflación es contractiva? La aceleración de la inflación es contractiva porque te golpea el poder adquisitivo de la población. Y si el poder adquisitivo de la población es más bajo, entonces lo que se consume es más bajo. Y como también Argentina tiene un PBI en el cual el consumo es el principal, te diría que es el 60-65% de la demanda agregada, si cae el poder adquisitivo de la población, cae el consumo y por ende muy probablemente también caiga el PBI. Y por eso la inflación, la devaluación termina siendo contractiva sobre el nivel de PBI, sobre el nivel de actividad económica. ¿Sí? Perfecto. Bien. Por último, y con esto cierro el encuentro de hoy, los programas de... Profe, me agarró una duda. ¿La devaluación es contractiva en la realidad para todas las economías o solo para la Argentina? No, en realidad para muchas, ¿sí? La economía norteamericana, la economía de la Unión Europea es distinta, ¿sí? Tienen funcionamientos distintos. Franco, ojo, sé que estás haciendo con el micrófono. Con lo cual, no sería muy categórico para extrapolar las conclusiones de lo que pasa en la economía argentina a lo que pasa en la economía norteamericana. ¿Sí? Punto número 1. Pero sí podríamos decir, si vos ves Brasil, Uruguay y demás, probablemente tengan un comportamiento bastante más similar a lo que pasa en Argentina. En algunas cosas. En otras nosotros tenemos algunas particularidades aún dentro de las economías latinoamericanas que sobresalen de las demás. ¿Sí? Por ejemplo, Argentina es, creo que después de Estados Unidos, no sé si Rusia, el país con mayor cantidad de dólares per cápita del mundo. Más que algunas economías dolarizadas como Ecuador y demás. Eso habla de una particularidad de Argentina por sobre todos los países de la región. ¿Sí? Porque si mal no recuerdo, en la guía de Damil decía como que la devaluación iba a ser expansiva para las economías pequeñas. O sea, lo daba casi como supuesto. No. Lo que decía, y de hecho te estás confundiendo, y ojo con confundir al resto de los compañeros, igual está bien que te confundas y lo preguntes ahora, es que la devaluación lo que hace es expandir o mejorar la balanza comercial. De eso habla Damil. Eso es la condición de Marshall-Lerner. ¿Sí? Perfecto, ok. Que no es lo mismo, escuchame una cosa, Franco, Sí. no es lo mismo decir que la devaluación me mejora el resultado de la balanza comercial, es decir, me mejora las expo y me reduce las impo, eso se cumple para la economía argentina, es la condición de Marshall-Lerner que se cumple, a decir que la devaluación es expansiva sobre el nivel de producto. ¿Sí? Ahí hay otro tema, hay otro salto que no se cumple. ¿Sí? Insisto, una cosa es la balanza comercial, expo menos impo, y otra cosa es el PBI de todo el país. Perfecto, gracias. Ahí va, bien. Ahora, perdón, pero en este caso, en el caso argentino es contractiva, no por la dependencia de las importaciones, sino porque los precios internos se relacionan con la divisa internacional. Si esa relación pero existiera, para. Sí y sí. La relación, hay una parte con la que acabas de decir que estoy de acuerdo y otra con la que no. Sí por la dependencia, porque como vos dependés de un montón de importaciones de bienes intermedios y demás, cuando sube el dólar se encarecen esas importaciones, Alejandro. Lo vamos a ver puntualmente en la clase que viene, vamos a analizar estrictamente cómo funciona ese mecanismo.
Y no solo con las importaciones, Alejandro, sino también con las exportaciones, con todos los bienes y servicios que Argentina exporta. Como por ejemplo lo que vas a comer vos hoy al mediodía, o lo que comiste ayer a la noche. ¿Sí? No tengo ni ravioles. Te hago una pregunta respecto de lo que decías de la Argentina como segunda tenedora de dólares en el mundo. ¿Eso no podría ser que nosotros nos estamos comiendo la emisión descontrolada de Estados Unidos? Y la inflación que nosotros tenemos en base es en algún modo como un buffer de la inflación que debería tener Estados Unidos. Bueno, a ver, punto número 1, pensar que emisión igual inflación es muy lindo, es muy clarito, maquinita, Estado hijo de puta, políticos chorro, sencillito, fácil de explicar. Ahora, muy divertido, economistas que son muy contundentes. Ahora, en la realidad hay un montón de cosas en el medio que hacen que no sea una relación lineal, directa y demás. ¿Sí? Lamento defraudar a los fanáticos de estas corrientes, ¿sí? Digamos, de hecho, en la academia a nivel internacional se ve que pasan un montón de cosas en el medio y esa forma de pensar no es la que está, no es lo que se utiliza ni siquiera en los ámbitos más ortodoxos de la academia a nivel internacional. Primer punto número 1, Alejandro. Punto número 2, sí podemos decir que, como decís vos, parte de la emisión de Estados Unidos permitió financiar sucesivos déficits de cuenta corriente de Estados Unidos. Si vos analizás los últimos 40 años, puedo llegar a apostar que Estados Unidos tuvo déficit en la mayor cantidad de los años y que ese déficit fue financiado en parte a través de esta dolarización, como decís vos, de otros países del mundo que terminaron financiando a tasa cero, acumulando dólares abajo del colchón. En eso sí puedo coincidir, Alejandro, lo que dijiste. ¿Sí? Que quizás no sea la respuesta que más te satisface, a vos que sos nuestro Steve Nash, o nuestro... Hay una película que se llama Una mente brillante, ¿te acordás vos, Alejandro, que tenés la misma edad que yo? Sí, con Russell Crowe. Exactamente. Gran película. ¿Ese era Steve Nash? Sí. Sí, Nash, de la teoría de los juegos. Sí, así te vamos a apodar a vos. Si sos nuestro científico brillante loco, digamos. Está re ¿Sí? mal el chabón, no. No, pero no porque tengas esos brotes, esos problemas psiquiátricos, sino básicamente porque sos brillante y sos un poquito, como todo buen científico brillante, un poquito desalineado. ¿Sí? Pero todo esto te lo decimos con el amor que te tenemos, siendo que sos hincha de Tigre y que sos un crack que estudia 4 carreras. ¿Sí? Ok, gracias. No voy a poner colorado. Bien. Amo tener personajes así como vos en este curso. Como vos y como Juan Francisco, que se caga risa de la boludeces que digo y no me pone cara de culo como Tadeo Stewart Usher. Bien. Te saqué una sonrisa, Tadeo. Sabía que lo podía hacer. Bien. Entonces, a pesar de que Alejandro no me permite, vamos a terminar el encuentro de hoy, ¿sí? Con la última filmina, diciendo que esto está en el texto de Damil, léanlo porque va a quedar mucho más claro de lo que lo están viendo ahora, ¿sí? ¿Cuáles eran los programas de ajuste tradicional que proponía el Fondo Monetario entre la década del 40 y la década del 70? Y utilizar el tiempo pasado, puede llegar a ser un poco optimista de parte mía, era una devaluación de la moneda nacional y un recorte del gasto público, ¿sí? Para provocar esto. O sea, ellos entendían que la devaluación podía ser expansiva en términos de nivel de producto y para compensar eso tenían que meter un recorte del gasto público para disminuir el nivel de absorción interna y generar superávits del sector externo que te permitan a vos terminar repagando la deuda que contrajiste. ¿Sí? Esos son los programas de ajuste tradicional del Fondo Monetario que te terminaban provocando una recesión, un menor nivel de equilibrio interno, un menor nivel de actividad económica, con un superávit del sector externo que le permita a la autoridad cambiaria acumular reservas con el objetivo de garantizar los pagos de los compromisos externos asumidos. Es decir, de la deuda que contrajiste al pedo, en buena parte de lo que pasó en la Argentina reciente. ¿Sí?
lean la parte de los programas de ajuste tradicional del Fondo Monetario y nos encontramos mañana. ¿Qué otras dudas hay? ¿Es cierto que el estadio de Racing se hizo con la plata del monumento al descamisado de Evita? Fue construido en 1950 bajo la presidencia de Perón. Sí. No sé cuánta guita puso el Estado y cuánto puso la institución. No lo sé, no tengo el dato preciso. Perón hincha de Boca igual, aclaremos. Muy bien, Juan Francisco, a diferencia de lo que muchos piensan, Perón no era hincha de Racing, sino que era hincha de Boca. Sí, igual evidentemente no era muy fanático de Boca, porque si hubiera sido muy fanático, como la persona que les está hablando en su momento, no podría parar de hablar permanentemente de eso y ya habría menos controversia. Si era hincha de Racing, Gardel, Mirta Legrand, Franchella, Diego Capusotto, grandes estandartes de la cultura argentina, ¿no? Graciela Alfano, Guillermo Andino, y sigue la larga lista. Néstor. Hay una película de Franchella Néstor. que están en un bar y se ponen a hablar de, no sé, de un par de punteros. El secreto de sus ojos, Alejandro, Es es una gran película argentina, digamos, ¿sí? Que muy probablemente toda esta manga de adolescentes no la haya visto y no sé para qué te referís, y por eso, Alejandro, te quiero un poquito más, ¿ves? Porque sos un tipo que ya cumplió los 30 y que podemos hablar de estas cosas un poco más viejas sin que los chicos no entiendan de qué carajo nos estamos refiriendo. Pero chicos, se llevan tarea, pueden ver El secreto de sus ojos. El Maximiliano no, el PowerPoint no está subido, pero ahora cuando corto lo subo. Bien, ¿qué más? Muchas gracias. ¿Alguna duda más? Nos vemos mañana al mismo hora, mismo canal. Profe, mañana tenemos con vos.